Bienvenidos queridos hermanos y hermanas a nuestro programa, La Iglesia de Nuestro Tiempo, que todos los viernes a esta hora la radio de la Virgen les ofrece para entender, conocer, aprender sobre el magisterio pontificio. En primer lugar, ¿verdad? El magisterio de la Iglesia, de los sumos pontífices, de los concilios, de nuestros legítimos pastores, los obispos y los sacerdotes, para que le cojamos amor a nuestra iglesia. Hoy que está siendo tan atacada, pues seguir amándola, seguir orando. Bien, queridos hermanos, pues en este día vamos a reflexionar y continuamos la reflexión sobre la Sagrada Liturgia a la luz del Concilio Vaticano II, para que tengamos pues conocimiento de la importancia que tiene en la vida de la iglesia este tema tan maravilloso de la liturgia. Pongámonos en manos de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, para que ella nos dé la gracia pues de la comprensión y el corazón abierto, su corazón limpio y puro, que también lo tengamos nosotros por intercesión de ella, para que comprendamos que la intención de la radio, de la iglesia y de todos los que trabajamos en la evangelización es la salvación de las almas. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, puesto un Dios te recree en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Bien, pues queridos hermanos y hermanas, todos sean bienvenidos a la radio de la Virgen y a esta nuestra reflexión sobre el tema sagrado de la liturgia. Hemos hecho un poco en nuestros encuentros anteriores una reflexión general de lo que es la liturgia y el Concilio Vaticano II. Y habíamos dicho también que este documento del concilio para la liturgia se titula Sacrosanctum Concilium, dándole preeminencia pues a lo que es el Sagrado Concilio Vaticano II, pero también el título pues de esta constitución doctrinal, una constitución dogmática sobre la liturgia. Y ahora pues una vez que hemos hecho un poco las reseñas previas, veamos el contenido pues del documento. Esta constitución Sacrosanctum Concilium del Vaticano II cuenta con 7 capítulos precedidos de un importante proemio o una importante introducción. Tiene también al final un apéndice sobre la revisión del calendario litúrgico, y la parte más significativa pues de esta constitución doctrinal está desarrollada pues sin lugar a duda en el capítulo número 1. Veamos un poco el proemio y el capítulo 1 pues que es un capítulo meramente para recordar la doctrina, un capítulo doctrinal podríamos decirlo. Entonces este proemio, o a manera de introducción, tenemos que decir que es una hermosa declaración este proemio con un profundo contenido teológico. Y resulta interesante destacar que, siendo el primero de los documentos de este concilio histórico en ser aprobado, el primer documento en ser aprobado, sus primeras palabras están dirigidas a anunciar los objetivos del Concilio Vaticano II. ¿Verdad? Entonces se aprovecha el proemio de esta primera constitución para anunciar los contenidos del concilio, todos sus contenidos generales, ¿verdad? ¿Y cuál es el objetivo principal del Concilio Vaticano II? Acrecentar cada vez más la vida cristiana entre los fieles, adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambio dentro de la iglesia,
y que están sujetas, ¿verdad?, a cambio y promover en cuanto sea posible la contribución a la unión de todos los que creemos en Cristo. Y finalmente también parte de los objetivos es fortalecer lo que sirve para invitar a todos los seres humanos al seno de la iglesia. Ese es un poco el contenido. Son contenidos genéricos, digámoslo así, de todo el objetivo principal del Vaticano II, pero ya lo contiene pues en la reforma litúrgica, pues este análisis que hacen los padres conciliares sobre lo que es esta gran reunión maravillosa que cambió la vida de la iglesia para renovarla, para mejorarla. También en este proemio se menciona en este mismo numeral 5 del proemio la intención que tenía el concilio en su momento en materia de litúrgica. ¿Y cuál era la intención del Concilio Vaticano II en el tema de la liturgia? Procurar, ¿verdad? Procurar y también la reforma en primer lugar, ¿verdad? Procurar la reforma, no cambiar lo que es doctrina, sino lo que está sujeto a cambio y lo que está sujeto a mejorar. Entonces es procurar, dice el Sacrosanto Concilio en el número 6, mejorar, dice, y procurar la reforma y el fomento de la liturgia. El fomento de la liturgia tenemos que entender lo que es la formación de la litúrgica y la invitación que tenemos que hacer todos los cristianos para invitar a todos los seres humanos a vivir su fe, a celebrar la fe dentro de la liturgia. Entonces, de esta manera se ponía claramente de manifiesto la importancia que tiene la liturgia para la vida de la iglesia. Es importantísima, por eso fue el primer tema que tocó el concilio. Esto es expresado de manera singularmente rica en esa magnífica síntesis que se ofrece en el siguiente numeral de la Constitución, el numeral número 7, cuando dice la Sacrosantum Concilio, textualmente leo: la liturgia por medio de la cual se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye mucho a que los fieles en su vida expresen y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza genuina de la verdadera iglesia. Es para manifestar que somos la verdadera iglesia, cuya característica es ser a la vez humana y divina. Dice entonces Sacrosantum Concilio que la iglesia es humana y divina. Por eso, a través de la liturgia se manifiesta y se realiza y se ejerce la obra de nuestra redención, el sacrificio de Cristo presentado de manera sacramental a través del sacrificio de la Eucaristía. Esto contribuye para que todos nosotros, los que vivimos la fe a través de la liturgia y de la Eucaristía, expresemos y manifestemos el misterio de Cristo y el gran valor que tiene ese valor genuino de la verdadera iglesia. Porque la iglesia es humana, pero también tenemos que manifestarla divina. Es visible y es dotada de elementos invisibles. Y que la iglesia es entregada a la acción y dada a la contemplación. Esa es la misión de la iglesia. Esta iglesia que está presente en el mundo y sin embargo la iglesia es peregrina, dice el concilio, de modo que en ella, en la iglesia, lo humano está ordenado y subordinado a lo divino. Lo visible está subordinado a lo invisible. Y la acción a la contemplación y a lo presente está subordinado y orientado
a la ciudad futura que buscamos, o sea, la salvación eterna allá en el cielo. Entonces, todo ese misterio está contenido dentro de la Sagrada Liturgia y el concilio pues quiere resaltarlo de una manera plena para que todos podamos comprender que la iglesia es humana y divina, es visible y está dotada de elementos invisibles. La iglesia es visible porque todos somos visibles, ¿verdad? La iglesia también está entregada a la acción y a la contemplación, o sea, el actuar y también en el adorar a Dios. Que la iglesia está presente en el mundo, la iglesia es peregrina, pero de modo que en ella lo humano está orientado y subordinado hacia lo divino. Eso dice el numeral 7. ¿Verdad? Entremos entonces, después de este proemio hermoso, un poco a revisar el contenido del capítulo primero, que decíamos que es el más importante porque está enriquecido con el magisterio doctrinal de la iglesia, ¿verdad? Entonces, el capítulo 1 lleva por título Principios Generales para la Reforma y el Fomento de la Sagrada Liturgia. Esto es, como se ha dicho, el capítulo, decíamos ya anteriormente, valga la repetición porque es importantísimo. Ahora este capítulo es el más importante. También el capítulo 1 es el capítulo más extenso de esta constitución doctrinal. En este capítulo encontramos el marco teológico de fondo para toda la renovación y para todo el fomento y la propagación, tendremos que decirles, de la liturgia en la vida de la iglesia, para que todo el mundo la conozca, para que todo el mundo la viva con riqueza, para que todo el mundo la experimente y la sienta, ¿verdad? Por esa razón es importante que nosotros profundicemos en este primer capítulo. Los que puedan leerlo sería bueno para que nosotros comprendamos todo lo que es la doctrina, ¿verdad? El Concilio Vaticano II no está inventando ninguna doctrina nueva, porque ya la doctrina la dio Jesucristo en su Evangelio. Lo que hace la Iglesia en este concilio es refrescarnos la memoria de ese marco doctrinal con el que está enriquecida pues toda la liturgia y la importancia que tiene a partir del Concilio Vaticano II la reforma, porque la reforma no es quitar lo malo y poner lo bueno, sino que es mejorar lo bueno que teníamos antes, porque eso es la tradición de la iglesia, es lo bueno irlo mejorando, no regresar, como dicen algunas personas que quieren regresar a la liturgia antigua, a la liturgia en latín, que no le entienden nada, pero para llevar la contraria están peleando que vuelva a la liturgia antigua. Pero dice el concilio que lo que se trata es de lo bueno que teníamos, irlo haciendo mejor cada vez, porque lo bueno siempre tiende a mejorar. Bien, este capítulo está compuesto, este primer capítulo, por 5 partes. La primera es, el primer título es la naturaleza de la Sagrada Liturgia y su importancia en la vida de la iglesia. Segundo, la necesidad de promover una educación litúrgica y promover también la participación activa de todos los fieles. Recordemos que antes de la reforma la participación de los fieles no era activa, era de espectadores nada más, no participábamos en primera persona. Y el concilio lo que pretende con este segundo contenido del primer capítulo es educarnos en liturgia y aprender a participar para sacar frutos de nuestra participación en la liturgia. Un tercer elemento del primer capítulo es la reforma de la Sagrada Liturgia en sí misma. El número 4 es el fomento de la vida litúrgica en las diócesis y en la parroquia. Entonces, ir aterrizando toda la orientación de la reforma a toda la vida misma de la iglesia, pues empezando con la parroquia, que es donde todos nosotros los cristianos de a pie participamos pues en la celebración dominical en primer lugar y en todos los sacramentos.
Y un último elemento del primer capítulo es la promoción de la acción litúrgica pastoral, empezando con la formación de los futuros sacerdotes, la formación de los fieles laicos y su participación como pueblo de Dios entonces en la acción litúrgica de la iglesia. Recordemos que la liturgia es la acción sacerdotal de Cristo y de la iglesia, ¿verdad? Por lo tanto, es la oración más perfecta. Dice el Vaticano II, es la oración más perfecta que la iglesia garantiza que llega al cielo. Con esto no quiero decir que las otras oraciones nuestras no lleguen al cielo, pero en primer lugar, por ser acción sacerdotal de Cristo, es la primera que llega al cielo. Y de ahí parte la vida misma de la iglesia, la vida misma de nosotros, que si nosotros no nos vamos a misa y queremos hacer otras oraciones, creo que el Señor no nos podrá escuchar porque tenemos que ser cristianos fieles católicos litúrgicos, si podemos llamarnos así. Quiere decir que tenemos que participar y ofrecer toda la vida nuestra y todas nuestras oraciones a partir de el encuentro con Cristo en la Sagrada Eucaristía. En estos puntos, en estos 5 puntos del primer capítulo, se desarrollan pues los aspectos centrales de lo que es la liturgia, así como los criterios y las normas para su reforma. No es el momento para profundizar en detalles en este primer numeral, en el rico contenido pues, de este primer capítulo. Basta por ahora entonces tener en cuenta, ¿verdad? Y mencionar algunos de estos principales elementos en esta primera parte, pues digámoslo así, ¿verdad? Repitiendo un poco el numeral 5 que mencionábamos anteriormente, esta constitución describe los diferentes tiempos de la revelación del designio salvífico de Dios en la historia de la salvación del hombre y se termina reconociendo que en esta historia de la salvación del hombre, Cristo la ha realizado concretamente en esta iglesia, en este momento, en esta vida. Él la ha realizado y ha realizado este designio pues salvífico de Dios, ¿verdad? En primer lugar, lo importante es eso, ¿verdad? Entender que la liturgia es celebrada en los diferentes momentos de la acción divina en que la historia de la salvación nos ha ido transformando, pues, ¿verdad? Y en hijos de Dios. Y por eso se manifiesta en el sacrificio de Jesucristo en la cruz ese designio pues que tenía Dios de salvarnos, ¿verdad? En la historia de la salvación. Por eso la redención y salvación de los hombres es prefigurada ya en el Antiguo Testamento y empieza la historia de la redención por la encarnación del Hijo de Dios y se cumple este designio salvífico principalmente en el misterio pascual, ¿verdad? De su bienaventurada pasión, muerte y su resurrección de entre los muertos y de su gloriosa ascensión a los cielos. Ya ahí está tocando el numeral 8, la definición pues de toda esta redención salvífica de los hombres. Y tenía que estar, fíjense ustedes, para que podamos comprender también la reseña que hace el Antiguo Testamento, entender que todo el Antiguo Testamento es referido a Cristo según el magisterio de la iglesia. Entonces, esta redención salvífica ya está anunciada y prefigurada desde el Antiguo Testamento. Empieza su cumplimiento en la encarnación del Verbo de Dios, del Hijo de Dios, cuando Jesucristo es encarnado en el vientre puro de la Santísima Virgen María. Y que esta redención y salvación pues principalmente se manifiesta en el misterio pascual de Cristo, pues verá que es su muerte, su pasión, su muerte y su resurrección de entre los muertos.
Y dice también el concilio que también incluida su gloriosa ascensión al cielo, pues, para darle el mérito al concilio. Entonces, con esta afirmación de este documento maravilloso, la Pascua de Cristo es colocada en el centro de la historia de la salvación. Con Cristo existirá entonces en esta historia humana un antes y un después, porque es el centro mismo de la historia del hombre, historia de salvación. Y este misterio pascual entonces es actualizado a través de los signos rituales en la liturgia, y así se introduce el discurso sobre la liturgia, la cual es vista fundamentalmente como actualización de la salvación realizada por Cristo a través de su misterio pascual. Ese es el sentido que tiene la Sagrada Liturgia, es la actualización, la memorización, la conmemoración, ¿verdad? La memoria, haciendo de nuevo presente aquello que se realizó hace 20 siglos, ¿verdad? Entonces es un memorial. Cuando decimos la memoria, ¿verdad? Es recordar lo que hizo Cristo, pero no solamente recordarlo, sino, dice la Iglesia, es hacerlo actual para nosotros, esa salvación realidad por Cristo en su misterio pascual hace 2000 años. Entonces que ahora se hace presente por ese memorial. Por eso se le llama a la liturgia memorial, porque es un recuerdo, pero también una actualización. Creo que tenemos que tener claro esta gran verdad de la revelación, porque es la esencia de nuestra fe en la Sagrada Liturgia. El que no entiende que es una actualización llegará a la Sagrada Liturgia, a la misa, llegará solo como espectador y saldrá sin ningún sentido y saldrá sin ningún fruto que pueda obtenerse de esa redención magnífica de Cristo en la cruz. Porque la virtud que tiene la obra de Cristo, su sacrificio, su pasión, su muerte y su resurrección, esa fuerza, esos méritos que gana Jesús para nosotros a través de su muerte, es infinito. Tenemos que estar claros de eso. La obra de Cristo es infinita porque es una obra de una persona divina. Jesucristo es Dios. Nosotros ya podemos morir unos por otros, pero nunca vamos a redimir los pecados de ninguno, de ni nosotros mismos siquiera. Es Cristo el que pudo obtener esa gran ofensa que le hizo el hombre a Dios, y referida desde el libro del Génesis, cuando el hombre se separó de Dios por el pecado original. Solo Cristo pudo remediar esa gran ofensa. Solo Cristo pudo satisfacer a Dios mismo en esa gran ofensa que le hicimos nosotros. Por eso es importante y es grande y es infinito el poder que tiene la liturgia, principalmente la liturgia eucarística, para la redención del hombre. Es importante recalcarlo una y otra vez. Es infinito la virtud que tiene el sacrificio de Jesucristo. Bien, entonces, sigamos nuestra reflexión. Dice también el concilio, pues, en esta realización de la liturgia, es también para llevar a cabo una obra tan grande porque la hizo Cristo, que es Dios. Y por eso este Cristo, Señor nuestro y Dios nuestro, está siempre presente en su iglesia, principalmente en los actos litúrgicos, porque Él quiere que todos recibamos de ese don maravilloso infinito de su sacrificio en la cruz. Por eso también tenemos que estar claros que Cristo
en la liturgia, en el sacramento eucarístico, en su persona. Él está presente, porque Él lo prometió: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en la liturgia se cumple aquella profecía de Isaías que dice que la Virgen dará a luz un hijo al que le pondrá por nombre Emmanuel, que significa el Dios con nosotros. Este Dios con nosotros está en la Eucaristía, totalmente vivo, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad. Y esa es la fuerza y el poder infinito que tiene la liturgia. Es la presencia viva de Cristo, porque Él quiere actualizar para nosotros aquí y ahora su obra redentora. Quiere salvarnos a todos a través de todos los siglos, hasta el final del mundo, a través de la iglesia. Y esta es la gran riqueza que revela pues este capítulo 1, el numeral 5 al 10. El contenido que tiene pues doctrinal y el gran valor de la presencia de Cristo en la iglesia, porque es una obra grandísima, porque es Él el que la realiza a través de la iglesia. Por eso Él se quiso quedar presente. Yo voy a estar con ustedes, dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 28-20. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces se resalta así el fundamento cristológico, el fundamento de Cristo que tiene la liturgia en la iglesia. Y esta liturgia, por lo tanto, es ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, en la que mediante los signos sensibles, los signos visibles, se significa y se realizan según el modo propio de cada uno de estos gestos, de cada uno de estos signos, se realiza la salvación y la santificación del hombre. Y así, a través de la liturgia, con la presencia de Cristo, actuando, el cuerpo místico de Cristo, esto es, la cabeza y sus miembros, Cristo y la iglesia, ejercen ese culto público que la iglesia toda le debe a Dios por ser su creador y redentor. Hablamos de culto público porque es el único culto agradable a Dios. Recordemos que la oración personal tiene que estar unida a la oración pública de la iglesia, que es la liturgia. La número 1 de las oraciones públicas y solemnes que hace la iglesia es la liturgia eucarística. Entonces, por lo tanto, el cuerpo místico de Cristo, que es Cristo cabeza, y todos nosotros los cristianos somos parte de su cuerpo místico, todos ejercemos unidos a Él entonces ese culto de adoración más perfecto que la iglesia le puede brindar a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, queridos hermanos, hagamos un descanso o escuchemos un canto, reflexionemos sobre el gran misterio eucarístico y ya regresamos.
iglesia, de repente escuché una voz que decía: ven a mí, entrégate. Estaba sentado en la iglesia, de repente escuché una voz que decía: ven a mí, entrégate. Y era Jesús que decía a mi oído: despierta, iglesia, dejen de estar dormidos. Son tantas cosas que los tienen perdidos y los alejan de mí. Son las novelas, el balance y el vino, las discotecas, humo del cigarrillo, el licor que es el peor enemigo y que destruye el vivir. Son las iglesias que compiten por Cristo, que se comparan, que discuten, que dijo. No se dan cuenta que hay un solo Cristo, nos ama a todos igual. Continuamos, queridos hermanos, nuestra reflexión de este día sobre la Sagrada Liturgia, como nos la define en este primer capítulo, pues la Sacrosanto Concilio del Concilio Vaticano II. Recuerden que estamos en la Radio de la Virgen. Los que quieran hacer su comentario a través de el WhatsApp pueden hacerlo. Se los puedo ofrecer si lo tengo aquí a mano. Tengo solamente el teléfono. A ver, el teléfono de la radio es el 2268 9034 9035 y 9036, y el WhatsApp para que nos escriban, porque es preferible el WhatsApp, 8590 1457. 8590 1457. Bueno, por si quieren hacer un comentario, pues aquí lo recibimos con mucho gusto. Bien, queridos hermanos, sigamos reflexionando un tema tan maravilloso. En esta descripción que hace en el primer capítulo sobre la liturgia, se resalta el principio entonces cristológico, ya lo decíamos, de la liturgia. Es Cristo que actúa como sacerdote en la liturgia, ¿verdad? Eso significa el sentido cristológico. Y su dimensión eclesial es nuestra participación, ¿verdad? Que es su doble dinamismo, ¿verdad? Es la acción sacerdotal de Cristo y su cuerpo místico, que es la iglesia. Por lo tanto, se realiza en esta dimensión un doble dinamismo, decíamos. ¿Y cuáles son estos dos dinamismos? La glorificación de Dios en primer lugar y la santificación de los hombres. Por eso es importante tener claro y aceptar la reforma litúrgica en primer lugar por el idioma, porque de esa manera nosotros tenemos una participación más activa y a través de esa participación más activa nosotros recibimos más frutos de santificación en nosotros. Y eso lo menciona el Concilio Vaticano II. Eso lo menciona de alguna manera, de una manera más bien firme, porque la liturgia es el ejercicio, decíamos, del sacerdocio de Jesucristo, y que es la acción más perfecta y más eficaz que tiene la iglesia entre todas sus actividades. Y nada la compara, nada de la acción de la iglesia, nada la compara. Y por último dice el numeral 11, que los fieles participen en ella de una manera consciente, activa y fructuosa. Significa esto que
nosotros tenemos que sacar ese fruto de santificación nuestra de la liturgia. Si nosotros no obtenemos ese beneficio de nuestra santificación, en vano estamos celebrando la liturgia. Tenemos que estar claros entonces en dos cosas. En primer lugar, que es Jesucristo el que actúa para la santificación del hombre a través de su cuerpo místico que es la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia está compuesta como cuerpo místico de Cristo por su cabeza, que es Cristo mismo, y nosotros todos sus miembros. Por lo tanto, tenemos que vivir en plenitud ese doble dinamismo, la glorificación de Dios, pero más perfecta y más infinita que puede hacer la iglesia es la misa. Se le da plena gloria e infinita gloria se le da a Dios por la misa, y por eso recibimos los frutos de santificación. Si nosotros vivimos de una manera más plena y más consciente la misa, y el que escucha, por ejemplo, los tradicionalistas que quieren la misa tridentina en latín, yo creo que no van a tener una participación más plena y más consciente, porque el latín nadie lo entiende, ¿verdad? Entonces solo buscan una reforma superficial, mientras que nosotros buscamos, ¿verdad?, una verdadera reforma de la liturgia que nos ayude en nuestra santificación. Bien, también en este mismo capítulo 1 que tratamos, hay una afirmación de mucha importancia, y dice que si bien la acción litúrgica no agota toda la actividad de la iglesia, la liturgia es la cumbre a la que tiende toda la acción de la iglesia, y es al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. ¿Qué significa esto? Ya lo hemos dicho alguna vez. Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. Esto significa que toda nuestra vida tiene que nacer de Cristo, de nuestro encuentro personal con Cristo. Tiene que nacer la vida nuestra como cristianos, como iglesia. Ya lo dirá el Papa Francisco en el numeral 3 de su encíclica Evangelii Gaudium. Número 3, dice el Papa: los invito a todos a que tengan nuevamente hoy un encuentro personal con Cristo. ¿Por qué razón lo pide el Papa? Por esta misma razón que dice el Concilio Vaticano II, porque Cristo es la fuente de donde debe nacer toda nuestra actividad como iglesia. Nosotros vemos tristemente que, por ejemplo, los protestantes que se dicen amigos de Jesucristo, y después le niegan el bautismo a sus hijos. Tenemos que estar claros que un cristiano de esa categoría protestante, pienso que nunca ha tenido un verdadero encuentro con Cristo. Un verdadero encuentro con Cristo como lo pide la reforma litúrgica, un encuentro personal con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo tiene que ser la fuente de toda nuestra actividad. Por ejemplo, el que evangeliza y no conoce a Cristo, ¿de quién va a hablar? De un Cristo extraño, un Jesús desconocido. Yo creo que eso no va a servir en su predicación. Nosotros predicamos a alguien que sí conocemos, a alguien que sí amamos, a alguien que es nuestro amigo, a alguien que es nuestro Redentor, nuestro Salvador, que es nuestro Dios. Ese es el que predicamos nosotros, porque nuestra predicación, nuestra evangelización nace de Cristo como de su fuente. Cristo es el que nos inspira con su amor a salir al mundo a anunciarlo. Y también tiene que ser la cumbre de toda la actividad de la iglesia, porque todo nuestro trabajo pastoral, nuestra evangelización, nuestras actividades tienen que guiar a todos los hermanos hacia Cristo, que es la cumbre. Por eso es el omega. El alfa, pues, porque es el primero, y el omega es el último, porque todo tiene que ser para Él, porque yo no quiero que la gente diga con nuestra evangelización: ay, qué bonito habló, yo quiero seguir a este que habla bonito. No, no se trata de eso.
La evangelización se trata de que todos conduzcamos a todos nuestros hermanos hacia Cristo, que busquen a Cristo. Por eso la Eucaristía también es fuente del mismo ecumenismo de la iglesia, porque esta gran verdad tiene que conducir al ecumenismo a atraer a todos los que creen en Cristo y que no son católicos, atraerlos hacia la Eucaristía, que es la fuente de vida de la iglesia. Es el culmen de la vida cristiana. Es hacia lo que tendemos nosotros. Tenemos que ir hacia Cristo. Todo sea para gloria y honra de Él. Por eso dice también en este capítulo, esta acción litúrgica, aunque no agota la actividad de la iglesia, es la cumbre a la que tiende toda la actividad de la iglesia y es al mismo tiempo la fuente. Quiere decir que tenemos que nacer de Cristo, en primer lugar del bautismo y después de un amor y un encuentro personal con Él. De esa manera nosotros podemos salir al mundo a anunciar a uno que sí verdaderamente conocemos y que nos ama y que nos salva y que nos redime y que nos hace felices. Por eso en esta declaración también está muy bien sintetizado el lugar central que tiene la liturgia en la vida de la iglesia. Dice el Papa San Juan Pablo II en su encíclica Ecclesia de Eucaristía. Dice, la iglesia vive de la Eucaristía. Eso quiere decir Ecclesia de Eucaristía. La iglesia vive de la Eucaristía. Por eso esta declaración lo sintetiza de una manera clara, pues. Es el lugar central que tiene la liturgia en la vida de la iglesia. La liturgia, la Eucaristía, es el centro de la vida cristiana. La liturgia, es el momento estelar, el momento privilegiado en donde toda la iglesia es más ella misma, dice el número 13 del primer capítulo. Es cuando la iglesia verdaderamente se define a sí misma, cuando ella celebra la Eucaristía. Es un momento estelar, es un momento privilegiado, donde la iglesia se manifiesta tal cual es a sí misma, con Cristo a la cabeza. Entonces, hacia la liturgia tiene que tender toditas las acciones eclesiales. Es la cumbre, es el punto más alto de realización y de eclesialidad. Entonces, todo nuestro trabajo evangelizador tiene que culminar, digámoslo así, en la Eucaristía, porque es la adoración perfecta que le damos a Dios con Cristo sacerdote. Entonces, hacia la liturgia tiene que tender toda nuestra actividad eclesial, porque es la cumbre, es el punto más alto. Por eso es acción sagrada. La liturgia es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia es infinita, con el mismo título y el mismo grado. Por eso a la celebración litúrgica no le iguala ninguna otra acción de la iglesia. Es la acción más sublime y más grande de la iglesia, la acción litúrgica, porque la iglesia está unida con su cabeza, que es Cristo, en adoración a Dios, en alabanza, en gloria y en honor para Dios, porque la acción de Cristo fue la única acción que a Dios le agradó, porque nuestra oración como seres finitos, limitados, pobres y pecadores, nosotros nunca vamos a poder llegar directamente a Dios, porque Dios es demasiado santo, pero si nosotros nos unimos con Cristo, nuestra oración se hace sagrada, se hace excelente, se hace una acción grandísima de la iglesia, es una acción infinita, porque los frutos de la liturgia son infinitas. Tenemos una nota de voz, queremos escucharla. Póngala, por favor, Hazel. Buenos días, Radio María, saludos y bendiciones. Les habla Josefa de Masaya y a mí me está sirviendo mucho esa catequesis de don Silvio y mis felicitaciones a don Silvio. Soy oyente de Radio María y me ha encantado el programa porque me ha servido de mucho. Incluso don Silvio me ha regalado
me ha enviado unas catequesis que él ha impartido y me han servido muchísimo. Y ahora en la liturgia, en la segunda parte del seminario que yo llevo como catequista, pues estamos entrando en ese periodo de la liturgia y me está sirviendo mucho. Le agradezco a Radio María por esa gran preparación que nos da, pero les pido seguir adelante y muchas gracias, bendiciones y saludos. Gracias querida hermana por su palabra, doña Josefa de Masaya. Pues bendito sea Dios, pues, ¿verdad? Que tenemos que guiar con nuestra evangelización hacia Cristo, que es el centro de nuestra vida. Entonces, sigamos comentando, con la riqueza del comentario de doña Josefa, sigamos comentando entonces que de la liturgia brota la vida de nuestro Señor Jesucristo para convertirse, esa virtud, ese poder de Cristo, Dios, se convierte en fuerza y en dinamismo para la evangelización y para toda la misma actividad de la iglesia. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros conozcamos el verdadero sentido que tiene la liturgia y así veamos que no es ficticio, no es simbólico la celebración de la liturgia como hacen los protestantes, sino que es real, es verdadera, es un memorial porque traemos presente, hacemos presente aquí y ahora para nosotros esa riqueza pues que tiene nuestro Señor Jesucristo, esa fuerza y ese poder que lo convierte en nosotros en fuerza y en dinamismo para evangelizar. Nos da fuerza y nos da la energía para hacer y realizar todas nuestras acciones como iglesia, como catequista, como decía doña Josefa, y como todo lo que nosotros hacemos por la iglesia, con la liturgia, con la Eucaristía primero, va a tener más fuerza, porque es un mentiroso, un cristiano que habla, que se dice amigo de Cristo, pero que no va a la misa, no va a la Eucaristía. Yo creo que ahí se enreda porque Cristo es el alfa y el omega, Cristo es el principio y el fin, Cristo es la fuente y el culmen de toda nuestra vida. De Él nacemos y hacia Él vamos, dice el Concilio Vaticano II, en esta parte maravillosa doctrinal pues de la liturgia. Si nosotros sabemos comprender, vamos a saber vivir verdaderamente esta fuerza que nos da Jesucristo a través de su liturgia. Y la liturgia, fíjense ustedes que es completa. Se celebran las dos mesas en la liturgia eucarística, la mesa de la palabra y la mesa del sacramento de la Eucaristía. Por eso la enseñanza es completa, el enriquecimiento es completo, la fuerza que nos da la Eucaristía es completa y es verdaderamente infinita. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Será pues, queridos hermanos, hasta un próximo programa que nos encontremos nuevamente en la Radio de la Virgen, en la Radio María, para que sigamos reflexionando pues en estos meses sobre el tema de la liturgia, ¿verdad? Nos queda todavía todo el mes de agosto y septiembre para meditar sobre la liturgia. Que el Señor me los bendiga a todos y adiós.